Historia de la Nación y del Nacionalismo Español es una obra coeditada por la Fundación Ortega Marañón y Galaxia Gutenberg y dirigida por 3 profesores de otras tantas universidades: Andrés de Blas de la UNED, Antonio Morales Moya de la Carlos III y Juan Pablo Fusi de la Universidad Complutense. Es una ingente obra, como nos van a explicar ahora, que pretende cubrir un vacío historiográfico en el nacionalismo español. En el libro, que realiza un recorrido cronológico del concepto de España desde sus orígenes mitológicos hasta el siglo XX, participan 48 autores, la mayoría historiadores. Andrés de Blas, catedrático de Ciencia Política de la UNED, es uno de los 3 coordinadores del libro y nos lo presenta en esta charla con el profesor del Departamento de Ciencia Política y de la Administración de la UNED, Jesús de Andrés. Encantado de estar en el programa, sobre todo en unas fechas tan especiales como estas. Estamos ante un libro, una publicación que sin duda es un trabajo muy oportuno, que se publica en un momento de especial interés, tema de la máxima actualidad, y que pese a lo que pudiera parecer, dado que hay algunos problemas relacionados con nacionalismos y demás en el debate político actual, no se trata de un libro oportunista, sino todo lo contrario. Es un libro que lleva varios años gestándose, es un libro que surge de un proyecto de investigación en el que han participado hasta 3 universidades, la nuestra, la UNED, la Universidad Carlos III de Madrid y la Universidad Complutense de Madrid, y que sin duda es una contribución importante a un tema fundamental como es el del nacionalismo español. Un tema sobre el que no hay mucha bibliografía actualmente. Es difícil encontrar libros, monografías dedicadas específicamente a este asunto, y considero que cubre sin duda un hueco importante. Está llamada a hacerse un lugar en la bibliografía sobre esta cuestión. El libro sin duda es una obra ingente. Es un libro, estamos hablando de un libro que tiene más de 1.500 páginas, de las cuales más de 300 son notas y bibliografía, un aparato académico y metodológico que no es fácil encontrar hoy en día en publicaciones al uso, en el que han participado más de 40 autores, 48 autores he contado yo en concreto, que tiene más de 65 capítulos y, bueno, pues estas dimensiones nos dan un poco la idea del volumen y de la importancia que tiene la obra. Es una obra dividida en 6 grandes partes, 6 temas, en los cuales los 3 coordinadores, que son Antonio Morales Moya, de la Universidad Carlos III, Juan Pablo Fusi, de la Universidad Complutense de Madrid, y el profesor Andrés de Blas Guerrero, que está aquí con nosotros, de la UNED. Cada uno de ellos han coordinado dos de las partes. La primera de ellas tiene que ver con la génesis de la nación, es decir, los antecedentes al nacionalismo propiamente, a la aparición del fenómeno nacionalista propiamente dicho. Entonces hay trabajos en esta primera parte, coordinada, como digo, por Antonio Morales, que van desde los orígenes mitológicos de España, un trabajo de Pepe Álvarez Junco, la idea de España en la Edad Media, en el siglo XV, en los siglos XVI o XVII, por Ricardo García Cárcel, o en el siglo XVIII por el propio Antonio Morales. A continuación hay un segundo capítulo, un segundo tema, que es la España del siglo XIX y las distintas formas del nacionalismo español. Ahí se abordan cuestiones como los conceptos de patria y nación, la cuestión del imperio americano y su pérdida, la cuestión del romanticismo y la idea romántica en la nación española, la nación progresista, la nación moderada, el republicanismo, la literatura, Galdós, etcétera, etcétera, la pintura, la música, todas estas cuestiones relacionadas con el surgimiento del nacionalismo, en concreto en el siglo XIX. La tercera parte, el tercer gran tema que se aborda en esta obra monumental es la España del siglo XX. Es coordinada por el profesor Andrés de Blas y en ella por distintos especialistas hablan sobre cuestiones como la crisis del 98, es el trabajo que realiza Javier Varela, compañero también de la UNED, el regeneracionismo español, capítulo del propio Andrés de Blas, el españolismo de los liberales monárquicos, un trabajo de Javier Moreno Luzón, o el españolismo de los conservadores, otro capítulo de Carlos Dardé, el movimiento obrero, de Daniel Guerra Sesma, el nacionalismo autoritario, algunos autores que tienen que estar en una monografía de este tipo, como son Ortega, Azaña, o autores literarios como Pío Baroja o Blasco Ibáñez. Sin duda, bueno, pues esta parte es una de las más sustantivas y de las más voluminosas. En la cuarta parte, en el cuarto gran capítulo, se trata la cuestión de la España del siglo XX.
de los años 1936 a 1978, y está dirigida por Juan Pablo Fusi. Y en ella se tratan cuestiones relacionadas con el franquismo y la transición a la democracia. La quinta parte, de nuevo coordinada por Andrés de Blas, pues se trata la cuestión de España vista desde la periferia, es decir, España desde Cataluña, en un trabajo de Ángel Duarte, España desde el País Vasco, un trabajo de Luis Castells y Juan Gracia, desde Galicia, un capítulo de Jacobo García Álvarez, o de Valencia, un trabajo de Xavier Coller. Y por último, se trata la cuestión de España desde el exterior, en un trabajo de Juan Pablo Fusi. La primera pregunta que yo le haría al profesor de Blas es cómo ha sido la elaboración de este libro, porque, como decía, no es oportunista, sino que es oportuno y, sin duda, pues fruto, resultado de muchos años de trabajo y de investigación. Pues efectivamente ha sido una elaboración lenta. El punto de partida es la coincidencia de Antonio Morales, de Juan Pablo Fusi y mía en el interés por el tema. Es una cuestión en la que hemos venido trabajando desde hacía tiempo y nos pareció oportuno la realización de este trabajo como una síntesis, y no solo como una síntesis, sino como un estado de la cuestión por lo que hace a la historia de la nación y del nacionalismo español. Nos lo planteamos hace 6 años en el marco de la Fundación Ortega Marañón y hemos trabajado desde entonces y aparece ahora en medio pues de esta polémica política a la que tú aludías, pero sin conexión con ella. La verdad es que ha sido una coincidencia porque, como te digo, el trabajo tiene una fecha larga de iniciación. Esa ha sido la historia del libro, ¿no? Una de las primeras preguntas, Andrés, que se puede realizar un lector que se acerque a un trabajo de estas dimensiones y de estas características es si se puede hablar de nacionalismo. El título, yo creo, no sé si lo hemos dicho, es Historia de la Nación, del nacionalismo español, lo ha dicho bien Ana en su presentación. ¿Se puede hablar de nacionalismo hoy en día? ¿Es un concepto que no admite discusión o es un concepto discutible, como no, se ha planteado últimamente? Más que un concepto discutible, a mí me parece que es un concepto plural. Tras la etiqueta de nacionalismo se esconden muchas cosas y se esconden muchos movimientos ideológicos de signo distinto. Puede haber un nacionalismo no fácilmente distinguible de una actitud patriótica, de una actitud de identificación con la nación, de solidaridad con ella. Puede haber un nacionalismo, y de hecho ha habido en la vida española un nacionalismo de orientación conservadora y de orientación incluso reaccionaria, y puede haber un nacionalismo de inspiración liberal democrática, que es sin duda el que más nos ha interesado en la elaboración del libro, quizá porque era con el que teníamos una coincidencia de fondo a la hora de plantearnos la obra, ¿no? Sin duda, Andrés, nadie pone en cuestión que España es un Estado consolidado, es uno de los estados más antiguos de Europa, que surge pues, a finales del siglo XV, como surge en el resto de estados europeos, tras la concentración de los reinos medievales, en nuestro caso particular, pues de los reinos de Castilla y Aragón, a los que se suma la conquista de Granada, luego la incorporación más tardía del reino de Navarra, y cuya forma política, como en todos estos reinos, fue la de la monarquía absoluta. Una monarquía absoluta, bueno, en aquel momento, pero cuyos orígenes están ahí y cuyos más de 5 siglos de existencia conforman una realidad sin duda plenamente consolidada. Sin embargo, es cierto, y eso se analiza en el libro, que el nacionalismo español de raíz liberal, de un liberalismo que surge a finales del siglo XVIII, si le queremos poner una fecha en concreto, pues a partir de la Revolución Francesa, ese nacionalismo ha tenido, en el caso concreto español, más problemas a la hora de consolidarse. Por un lado, pues la resistencia lógica de los partidarios del antiguo régimen, algo que ocurrió o que ha ocurrido igualmente en el resto de estados europeos, y por otro lado, la perenne incapacidad financiera del propio Estado español, que no pudo implantar las políticas que hubiera debido de este tipo, políticas de tipo nacionalizador, a través de la escuela, a través de la milicia, a través de los recursos estatales, ¿no? Mi pregunta es, Andrés, si estas debilidades del Estado español han impedido, en cierta forma, el desarrollo normal de un nacionalismo español liberal hoy en día, o si consideras que utilizar argumentos de este tipo no tienen sentido hoy. El nacionalismo español, pues como mínimo, si hacemos un recorrido corto, tiene más de 200 años,
y quizás este tipo de cuestiones pues no tienen sentido. No sé Sí. cuál es tu opinión. Hombre, sin duda ninguna, esa debilidad a la que tú aludes del Estado español decimonónico y del primer tercio del XX ha condicionado el desarrollo de un discurso nacionalista español. Lo que sucede que no lo ha condicionado al punto de impedir su desarrollo. Es verdad que el Estado español tiene notables debilidades a lo largo del siglo XIX, pero es verdad también que el Estado español, desde la Revolución Gaditana, desde 1812, se establece un orden liberal que en medio de contratiempos, en medio de revueltas, en medio de guerras civiles en ocasiones, de pronunciamientos militares, etcétera, es un orden que va a durar en la historia española. El liberalismo español va de 1812 a la proclamación de la dictadura del general Primo de Rivera en 1923, que es un periodo muy largo de nuestra historia. En medio de los cambios constitucionales que se registran en ese periodo, hay líneas de continuidad. La Constitución de 1837 es un poco el zócalo sobre el que se asienta la posterior historia constitucional de España hasta la Constitución republicana de 1931. El Estado efectivamente tiene debilidades, pero el Estado va haciéndose notar en la vida española. La organización provincial cala en la vida española, cala la vida de los grandes cuerpos de la administración, cala en definitiva un orden liberal en el marco de un Estado que efectivamente presenta debilidades en comparación con los estados más desarrollados de Europa, pero no tantas como en ocasiones se ha subrayado, y desde luego no visibles en relación con la Europa menos desarrollada. Como sabes muy bien, cuando hablamos de Europa en este país, desde el 98, hablamos de Alemania, de Francia y de Gran Bretaña. Pero Europa es más compleja. Hay una Europa mediterránea en la que se inserta nuestro país, y en ese contexto yo no hablaría tanto de la debilidad, que es cierta, del Estado español, como de un condicionamiento para el desarrollo de un nacionalismo español que no es tan débil como cabría presumir de esos límites de nuestro Estado, ¿no? Uh-huh. Sin duda una cuestión importante y que ha condicionado la evolución última del nacionalismo español tiene que ver con el franquismo, ¿no? La monopolización que el franquismo hizo de un nacionalismo de corte autoritario, excluyente, antiliberal, en último término, confesional, también de corte militar. ¿Qué ha supuesto para la evolución normal del nacionalismo español? Quiero decir, es una excepción en la evolución del nacionalismo español, es un punto y seguido. ¿Qué ha supuesto y sobre todo qué problemas ha traído consigo para la normalización del nacionalismo español? Sí, efectivamente el franquismo hizo del discurso nacionalista uno de sus elementos fundamentales de legitimación, sobre todo en la primera etapa de la vida del régimen. El nacionalismo franquista es muy complejo, es un sincretismo entre una línea de nacionalismo conservador, el nacionalcatolicismo, que se inicia en la segunda mitad del siglo XIX y que posteriormente tiene su gran teorizador en la obra de don Marcelino Menéndez y Pelayo, y su puesta al día en los años 30 en la obra de los hombres de acción española. Junto a esa línea de nacionalismo conservador, el franquismo une un nacionalismo de inspiración fascista, un nacionalismo en parte teorizado por José Antonio Primo de Rivera, pero sobre todo por Ledesma Ramos y por Onésimo Redondo. A eso une también la presencia de un sector del regeneracionismo español, no del bloque del regeneracionismo, porque el regeneracionismo es un movimiento muy complejo, pero sí tiene una línea, digamos, más autoritaria, que es la que interesa al régimen franquista. Junto a eso se une la puesta al día de un discurso nacionalista español por el carlismo, una puesta al día que inicia Vázquez de Mella y que posteriormente culmina Víctor Pradera, se culmina en los años 30, y en fin, un componente militar ligado sobre todo a la experiencia marroquí,
que lleva a un sector de la oficialidad del ejército a identificarse con un nacionalismo muy conservador, de propensión colonial, de propensión imperialista. Todo esto es amalgamado por el régimen de Franco en un discurso legitimador muy excluyente. Franco lleva a cabo en ese sentido un secuestro de la idea nacional. Nación solo puede estar integrada por los partidarios del régimen. Los demás forman parte de la anti-España. La tradición liberal democrática española, la tradición de izquierdas, que tan importante ha sido en la vida del nacionalismo español, queda fuera de ello.